Buenos días, oyentes de expresionestereo.com. Nuevamente, en esta mañana soleada y alegre, hacemos el encuentro con nuestro invitado de hoy, Alejandro Jiménez, profesor de literatura del colegio Melanie Klein School Campestre de Mosquera. Tenemos la dirección técnica de Andrés Torres, dirección general Oscar Javier Grajales, mesa de trabajo conformada por Camilo Torres, Ricardo Torres, Carlos Acosta, quien les habla, y por supuesto Alejandro Jiménez, nuestro invitado de hoy. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Ricardo, Carlos, y a todos los oyentes que en este momento sintonizan Expresión Estéreo. Alejandro, para que sea usted mismo, en su propia voz, quien cuente su experiencia en la literatura y como docente. Inicialmente, ¿cómo llegó a la literatura? Bueno, precisamente cuando estaba recibiendo la invitación de parte de ustedes para hablar aquí nuevamente y en esta ocasión sobre poesía simbolista, estaba pensando que justamente mi iniciación dentro de la literatura y dentro de los libros fue a través de la poesía, y en buena medida a través de la poesía francesa. Entonces creo que de alguna medida lo que me llevó a estudiar después literatura y a ir indagando un poco y profundizando en estos temas fue la influencia de Baudelaire, de Rimbaud, cuando era un adolescente. Claro, y en su pregrado, ¿de qué universidad es egresado? Yo soy egresado de la licenciatura en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital, y actualmente estoy estudiando la maestría en Filosofía en la Universidad Nacional. Juntas universidades estatales. Sí. Y en cuanto a las publicaciones que ha realizado en el campo de la poesía. Sí, bueno, las publicaciones poéticas que hice se hicieron en la revista Gavia, que es una publicación de la Universidad Distrital, en el número 4. Hice ahí unas publicaciones un poco influenciadas por Roberto Juarros, del que hablamos en la última ocasión, y he publicado también algunos textos filosóficos en esa misma revista y también en una publicación académica que se llama Notas al Margen. Sí, claro, en el programa anterior nos dimos cuenta, y nuestro público también, de su conocimiento sobre Roberto Juarros. Gracias, Carlos. Nos dijo que había obtenido una distinción en un concurso. Sí, ¿De qué se trató? Hace 2 años estuvimos concursando algunos integrantes del Melanie Klein. Yo en calidad de docente, en un concurso de cuento organizado por la Gobernación de Mosquera, y tuve la fortuna de ganar en ese concurso, que se llamó el primer concurso de cuento Mosquera es tu cuento, en la categoría de docentes. Hablemos entonces de los orígenes y precursores del simbolismo, que fue en sus comienzos una reacción literaria contra el naturalismo y el realismo, movimientos antiidealistas que exaltaban la realidad cotidiana. Estos movimientos provocaron un fuerte rechazo en la juventud parisina. El primer escritor en reaccionar fue el poeta francés Charles Baudelaire, hoy considerado padre de la lírica moderna y punto de partida de movimientos como el parnasianismo, el decadentismo, el modernismo y el simbolismo. Sí, bueno, ya nos vamos a adentrar en Baudelaire. Baudelaire nace en París, una ciudad mecenas de la cultura y del arte. Un 9 de abril, que también tiene una fecha que nos recuerda a nosotros la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y nace en 1821. Estudió en el College Louis Le Grand. Su infancia y su adolescencia fueron infelices, pues su padre murió cuando solo tenía 6 años. Y esa ausencia del padre es algo complicado. Y su respetable madre volvió a contraer matrimonio, a casarse, y Charles odiaba a su padrastro. Nunca le perdonó esta acción a su querida madre. Decididos a poner freno a su carrera literaria y con la intención de que abandonara sus propósitos, los padres lo enviaron
a la India en 1841, pero abandonó el barco y regresó a París en 1842, dispuesto más que nunca a dedicarse a la literatura. Con la intención de solucionar problemas económicos, empezó a escribir críticas en la prensa nacional. Las primeras publicaciones importantes fueron 2 cuadernillos de crítica de arte, Los Salones, 1845-1846, en los que analizaba con agudeza las pinturas y los dibujos de artistas contemporáneos, algo así como un crítico de los contemporáneos franceses como Honoré Daumier, Edouard Manet y Eugène Delacroix. Su primer éxito literario llegó en 1848, cuando aparecieron sus traducciones del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Animado por los resultados e inspirado por el entusiasmo en el que le suscitó la obra de Poe, a quien le unía una fuerte afinidad, Baudelaire continuó traduciendo los relatos de Poe hasta el año de 1857. Debemos decir que su principal obra, Las Flores del Mal, los pequeños poemas en prosa y los paraísos artificiales, fueron tan renovadores que algunos de ellos fueron prohibidos por considerarse oscuros e inmorales, al retratar sin tapujos el uso de drogas, la sexualidad y el satanismo. Los simbolistas fueron separándose de los parnasianistas porque no compartían la devoción de estos por el verso. El simbolismo se inclina más bien hacia el hermetismo, desarrollando un modelo de versificación más libre y olvidando la claridad y objetividad de los parnasianos. No obstante, varias características parnasianas fueron acogidas con gusto, como los juegos de palabras, la musicalidad en los versos y más que nada el lema de Théophile Gautier, el arte por el arte. Podríamos decir inicialmente que la postura que tienen los simbolistas es clara en cuanto a lo que decía Carlos de lo que podría expresarse como una transmutación de los valores que habían sido de alguna manera tradicionales dentro de la poesía. Lo que a mi modo de ver hacen los simbolistas es realmente rescatar y volver un símbolo justamente todo aquello que hasta ese momento no había tenido un lugar muy predominante dentro de la poesía. Por ejemplo, la oscuridad, por ejemplo, lo sórdido o todos esos lugares a los que Carlos se refería antes, de que más bien hacen parte de lo tenebroso o de lo más bien de lo oculto, de lo místico. Eso me parece que es fundamental para comprender como el punto de arranque de los simbolistas. Y también hay un concepto de Verlaine acerca de este poeta maldito. Dice que fue en parte tomado del poema de Baudelaire llamado Bendición, con el que abre su libro Las Flores del Mal. El concepto de poetas malditos. Sí, sí. Sí, hace un momento Carlos se refirió al hermetismo. A mi modo de ver, la concepción de lo maldito tiene que ver con ese hermetismo, es decir, con el rechazo social que se tiene en un momento dado a la figura del poeta. El poeta casi que por antonomasia ha sido un ser aislado, porque está relacionado con la locura, con una sensibilidad extraña, con la irracionalidad muchas veces. En el caso de los simbolistas ese hermetismo se da justamente, y lo maldito se da porque hay una especie de conducta en la que los poetas se apartan de lo social justamente por los temas que van a abordar, por el rompimiento de los esquemas formales que había manejado la poesía, y eso hace que la sociedad los esté mirando de una manera sospechosa. Y además, cuando se examinan los poemas de Baudelaire o de Verlaine, se da cuenta uno que hay una transposición de valores, que hay un cambio del sentido, que lo que antes parecía lo negativo ahora se ve como un ideal, cuando se exalzan de pronto figuras que habían sido inmorales, paganas o proscritas, pues entonces ya hay como un señalamiento de lo maldito. Sí, y es un sentido común, una forma de mirar a los artistas que todavía existe. Sí. Los que se salen de los cánones morales entonces son considerados como malditos, ¿no? Sí. Extraños, raros. Sí, ese es precisamente el concepto de lo maldito, y en el poema en el que Carlos citaba precisamente es justamente la figura de la propia madre de Baudelaire,
asumiendo que él sea el mismo protagonista del poema, el que dice literalmente: maldita sea la noche de placeres. Cuando por el mandato de un supremo poder aparece el poeta en este mundo hastiado, aterrada y lanzando 1000 blasfemias, su madre alza su puño a Dios, el cual de ella se apiada. Ah, que no haya parido un nido de reptiles antes de alimentar esta cosa irrisoria. Maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi propio vientre concibió este castigo, puesto que me elegiste entre todas las hembras para ser la desdicha de mi triste marido, y no podría ahora arrojar a las llamas como carta de amor a este pequeño monstruo. Haré yo que recaiga el odio que me abruma sobre el útil maldito de tu perversidad, y también torceré este árbol miserable, que no brotarán de él sus apestadas yemas. Aplaca de este modo la espuma de su rabia, y sin imaginar los eternos designios, ella misma prepara al fondo de la Gehenna las llamas consagradas a los maternos crímenes. Una diferencia sustancial en la traducción, Sí, aunque dice lo mismo, ¿no? depende del traductor. Sí, es que toda traducción es como un riesgo, y sobre todo en la poesía. Tal vez porque los traductores de poesía se enfrentan a un dilema, y es sacrificar el sentido para tratar de conservar un poco la musicalidad y el ritmo poético, o conservar el ritmo poético aunque el sentido se pierda un poco. Preferible que no se pierda el sentido. Yo diría, sí, lo que pasa es que a veces por el deseo de que quede rimando y demás, como que se fuerza el Precisamente sentido, ¿no? por la musicalidad que dice Sí. que tenían los simbolistas, entonces prefieren buscar como ese sentido al Claro. poema. Curiosamente el tema que continúa relacionado con esto del estilo. Sí, la poesía simbolista busca vestirla a la idea de una forma sensible. Posee intenciones metafísicas o abstractas. Además intenta utilizar el lenguaje literario como instrumento cognoscitivo, por lo cual se encuentra impregnada de misterio y misticismo. Fue considerado en su tiempo por algunos como el lado oscuro del romanticismo en cuanto al estilo. Basaban sus esfuerzos en encontrar una musicalidad perfecta en sus rimas, dejando a un segundo plano la belleza del verso. Intentaban encontrar lo que Charles Baudelaire denominó como la teoría de las correspondencias, las secretas afinidades entre el mundo sensible y el mundo espiritual. Para ello utilizaban determinados mecanismos estéticos como la sinestesia. La sinestesia es relacionada con el movimiento sinestésico. Alejandro tenía toda la razón cuando hablaba de la oscuridad. Eso era lo que buscaban para comunicar sus sentimientos. El manifiesto simbolista no se aparta de creer que el arte debe apuntar a capturar las verdades más absolutas, las cuales podrían ser obtenidas por métodos indirectos y también ambiguos. De esta forma, escribieron con un estilo altamente metafórico y sugestivo. El manifiesto simbolista publicado por Jean Moreas definía al simbolismo como el enemigo de la enseñanza. La declaración, la falsa sensibilidad, la descripción objetiva, y señalaba que su objetivo no está en sí mismo, sino en expresar el ideal. En este arte, las escenas de la naturaleza son acciones de los seres humanos y el resto de fenómenos existentes. No serán nombrados para expresarse a sí mismos, serán más bien plataformas sensibles destinadas a mostrar afinidades esotéricas con los ideales primordiales. Yo quisiera añadir una cosa ahí, Carlos, y es que incluso tal vez la noción que tienen los poetas malditos del lector es negativa. Precisamente el primer poema de Las Flores del Mal, que es una especie de prólogo, sí, llama al lector un hipócrita. Precisamente porque pensaba un poco, y esto lo pensaba sobre todo Verlaine, que aunque ellos habían tenido vidas trágicas y habían escrito, digamos, desde posiciones muy límites en cuanto precisamente al conocimiento de las zonas más soterradas de la sociedad, quien los leía desde una zona como de entretenimiento o de complacencia. Entonces, por lo tanto, nunca existiría una real compenetración entre lo que podía sentir el poeta que estaba escribiendo desde el sufrimiento, desde la oscuridad, desde lo oculto, y un lector que realmente veía solo en eso
una expresión, bueno, poética, pero en el fondo nada que le dijera propiamente sobre su vida algo fundamental. Bueno, entonces, ¿para quién escribían? Es la pregunta. Sí, pero precisamente la declaración de los simbolistas es el arte por el arte. Es decir, el arte no tiene que tener una justificación distinta al arte mismo. Es decir, se escribe para exaltar el arte, más no... Los demás son críticos y Sí. tienen una mirada distinta. De quién lo aprecia Ya. y no lo aprecia. Sí, Aterrizada la idea. Es un espectador pasivo. Sí, digamos que se exigiría del lector, para asumir el concepto realmente simbolista, saber que este tipo de literatura no tiene ningún compromiso social, no tiene ningún compromiso político o moral en lo absoluto, sino es simplemente una exaltación del arte por él mismo, de explorar sus posibilidades, de mirar las vías que puede crear su lenguaje y demás. Así no los comercialicen ni se vendan ni haya libros. Exactamente. El arte por el arte. ¿No tiene de pronto una frase que nos ambiente eso? De Charles Baudelaire, el amor es un crimen que no puede realizarse sin cómplice. Al hablar de Las Flores del Mal, su primera edición de 1300 ejemplares se llevó a cabo el 23 de junio de 1857. Es una colección de poemas que se consideran como la obra máxima de Baudelaire, abarcando casi la totalidad de su producción poética desde 1840. El libro debió de llamarse en un principio Los Limbos o Las Lesbianas, porque la intención era de escribir un libro sobre los pecados capitales. Eso como que desde que la humanidad existe siempre ha habido el problema de transgredir los valores. En palabras del poeta, que le escribe a un amigo y le dice: a mi queridísimo y veneradísimo maestro y amigo Théophile Gautier, aunque te ruego que apadrines las flores del mal, no creas que ande tan descarriado ni que sea tan indigno del título de poeta como para creer que estas flores enfermizas merecen tu noble patrocinio. Ya sé que en las etéreas regiones de la verdadera poesía no existe el mal, tampoco el bien. Como sé que no es imposible que este mísero diccionario de la melancolía y del crimen justifique las reacciones de la moral, del mismo modo que el blasfemo viene a reafirmar la religión. Pero en la medida de mis posibilidades y a falta de algo mejor, he querido rendir un profundo homenaje al autor de Albertus, La Comedia de la Muerte, y Viaje a España, al poeta impecable, al mago de la lengua francesa, de quien me declaro con tanto orgullo como humildad el más devoto, el más respetuoso y el más envidiado de los discípulos. Al lector. Que es la primera parte de La primera parte. de Las Flores del Mal. La necedad, el error, el pecado, la tacañería ocupan nuestros espíritus y trabajan nuestros cuerpos, y alimentarnos nuestros amables remordimientos como los mendigos nutren su miseria. En el poema empecemos por considerar lo que ya había dicho Alejandro. ¿Quién es el lector? Tal vez un ser imaginario, oscuro, y en el peor de los casos inexistente. Realmente al lector es importante por dos cosas, a mi modo de ver ese poema. El primero, porque ubica la temática que fundamenta todo el libro, que es el tedio, el cansancio de la vida, porque Baudelaire explora todas esas posibilidades de lo oculto, de lo sórdido, de lo proscrito, de lo condenado, justamente tratando de mostrar que el ser humano en el siglo XIX, el francés del siglo XIX, no le encuentra un sentido a su vida, el sentido positivo, el sentido del realismo, el sentido de la ciencia o el sentido de la religión, y tiene entonces que empezar a explorar todas esas posibilidades para ver si encuentra algo que pueda justificar su vida. Y en esa medida, pues entonces va a decir que el gran mal de su época es el tedio. La gente está cansada de vivir. Y entonces al final de ese poema, dice, es el tedio, anegado de un llanto involuntario, imagina cadalsos mientras fuma su hierba. Lector, tú bien conoces al delicado monstruo, hipócrita lector, mi prójimo, mi hermano.
Hay esa doble distinción de lo que es el lector entre el que jamás logrará comprender al poeta, pero el que está compartiendo esa misma situación. Era difícil porque inclusive el dogmatismo él piensa que es hipocresía, Sí. que el líder religioso es un hipócrita. Él habla también en ese poema de Trimegisto, que es el mismo dios egipcio Top, que significa 3 veces más grande. Tal vez Baudelaire vea a Satán como 3 veces más fuerte, pero ese poder se lo da el hombre. Baudelaire decía que al hombre le es más difícil amar a Dios que creer en él, y le es más fácil amar al diablo que creer en él. Baudelaire ve al diablo a través de una metáfora de sabio alquimista, ya que parece ser que hacemos lo que él quiere, ¿no? Sí, tenaz esto. Y aquí hay una frase que también nos va a resaltar esto que está hablando Camilo. Es el diablo quien empuña los hilos que nos mueven. A los objetos repugnantes les encontramos atractivos. Cada día al infierno descendemos un paso, sin horror, a través de las tinieblas que hieden, cual un laberinto pobre que besa y muerde el seno martirizado de una vieja ramera. Robamos al pasar un placer clandestino que exprimimos bien fuerte, cual vieja naranja. Sí, ese deseo del hombre de vivir en el placer todo el tiempo. Y vamos a leer entonces el otro parte del poema. Oprimido, hormigueante, como 1.000.000 de helmintos en nuestros cerebros, bulle un pueblo de demonios, y cuando respiramos, la muerte a los pulmones desciende, río invisible, con sordas quejas. Si la violación, el veneno, el puñal, el incendio, todavía no han bordado con sus placenteros diseños el cabenaz banal de nuestros tristes destinos, es porque nuestra alma no es bastante osada. Nombra algunos pecados que lastiman al prójimo: la violación, como la pérdida de la inocencia, el veneno de la muerte y la palabra, y el puñal se relacionan con la traición, y el incendio con el placer sensorial. El ser humano es algo sorpresivo, ya que ni nosotros mismos somos capaces de saber hasta dónde queda nuestro límite. Nuestra vida es vista como un banal cañamazo. Cañamazo es una tela porosa que absorbe hasta que ya no puede retener más. Como O sea, la espuma, ¿no? Como que no podemos retener más el mal. Pero entre los chacales, las panteras, los podencos, los simios, los escorpiones, los gavilanes, las sierpes, los monstruos chillones, aullantes, gruñones, rampantes, en la jaula infame de nuestros vicios, hay uno más feo, más malo, más inmundo. Si bien no produce grandes gestos ni grandes gritos, haría complacido de la tierra un despojo, y en un bostezo tragarías el mundo. Es el tedio, los ojos preñados de involuntario llanto. Sueña con patíbulos mientras fuma su pipa. Tú conoces, lector, este monstruo delicado. Hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Ya es la segunda vez que tocamos este verso hoy. Está muy importante. Lo que decía Alejandro, el tedio, Sí. se vuelve a personificar en este poema. Sí, el tedio es fundamental porque a mi modo de ver es lo que explica lo que es todas las flores del mal, incluso todo lo que es la obra de Baudelaire en general. Él escribió precisamente también otro texto que se llama El Spleen de París, y spleen significa en francés tedio. En español inclusive también está como Sí. tedio, ¿no? El spleen también es considerado una enfermedad, la de Garrit. Sí, El exacto. poema Garrit, que sufre del mal del spleen, que es una tristeza profunda que nadie la puede curar. Exactamente. Eh, Y justamente trata el hombre de encontrar algún paliativo o de alguna
excusa para tratar de seguir viviendo, algún sentido para seguir viviendo. Y lo que hace en el Sprint de París es justamente analizar qué están haciendo sus contemporáneos para salir de ese tedio que los está matando. E incluso tiene también Baudelaire otro texto que se llama Los paraísos artificiales, en donde va a tratar justamente de explorar la idea de la posibilidad de que el hombre pueda o no construir un paraíso por su propia cuenta, para acabar con este hastío en el que nos hayamos inmersos. Hablemos un poquito profundamente del tedio, Alejandro. O sea que, ¿quiénes son los que viven ese tedio y por qué? O sea, ¿qué significa psicológicamente? Usted que está estudiando su maestría, ese tedio. El tedio es solamente una experiencia que pueden vivir las personas que no encuentran sentido a su vida. Cuando una persona tiene un sentido existencial, tiene por lo tanto una razón para vivir, tiene un motivo para levantarse cada día, y a pesar de la dureza con que se enfrenta a la cotidianidad, sabe a qué punto se está dirigiendo y demás. Sin embargo, cuando se siente un poco la experiencia del arrojamiento, como la describieron los existencialistas, se elimina, por ejemplo, del mundo la idea de Dios, de las tradiciones, de la sociedad, de todos sus discursos y paradigmas, queda el hombre en medio de un vacío. Y en la búsqueda para llenar ese vacío y ese abismo que tiene, tendrá que encontrar cosas. Sin embargo, cuando uno no las encuentra y se da cuenta que cada sentido que puede dar se destruye en el paso siguiente, o realmente no hay un sentido que pueda justificar la vida entera, realmente se da cuenta que su vida es simplemente una cuestión contingente. Es decepcionante. Sí, es una decepción de la propia vida. Incluso Nietzsche explicaba esto de una manera distinta, y él decía: cuando uno dice que cree en algo, lo puede decir con la palabra o lo puede decir con el hecho. Cuando lo dice con la palabra, en realidad no lo cree, porque uno es más lo que hace que lo que dice. Y lo que a mi modo de ver palpan los simbolistas es que los hombres, aunque tienen un montón de discursos sobre la justicia, sobre la libertad, sobre Dios incluso, en realidad no siguen con sus actos ese sentido, se contradicen constantemente, y entonces en realidad se da cuenta que lo que debería exaltarse es lo contrario, el tedio. Entonces entiendo que el miedo es bueno, porque le da unas opciones de buscar cómo prevenirse a lo que le puede pasar. Por ejemplo, sí. O el dolor también. El dolor, todo es sí. una forma de tener un tema para escribir, como en el caso de ahora en la Casa Silva, ¿no? Que es el tema El dolor. del dolor. ¿Y quiere escribir? Le preguntaba. A Sí. Porfirio Barbajano, Sí. alguna vez. Alguien le preguntaba, ¿no? Carlos, Y cuente él la anécdota. respondía: sufra, maestro, sufra. Sí, sufra. ¿El infierno es tedio o no es tedio, según los malditos? El infierno sería un poco como lo decía Jean-Paul Sartre: el infierno son nosotros, en realidad. No está más allá de este mundo, sino está aquí mismo. Y creo que en consonancia con lo que decía Carlos, justamente por eso se exalza tanto la figura de Satán como el 3 veces adorado. En ese mismo poema se dice en alguna otra parte: el diablo es quien maneja los hilos que nos mueven. O sea, pareciera que se ha invertido tanto el orden común del mundo, que el infierno es lo que tenemos frente a nosotros mismos, y tratamos de explorarlo, a ver si aún en él, Sí. ya que ha fracasado el sentido positivo de la vida o el sentido moral de la vida, a ver si en lo inmoral puede encontrarse algo. O el infierno somos nosotros mismos. ¿Y por qué no entonces un poema que no sea tan duro, Ricardo? Tan sórdido y El tan gato. oscuro. ¿De qué color es el gato? Que no sea tan oscuro y Al tan menos sórdido. Un poema, El gato. Ven, bello gato, a mi amoroso pecho, retén las uñas de tu pata y deja que me hunda en tus ojos hermosos, mezcla de ágata y metal, mientras mis dedos peinan suavemente tu cabeza y tu lomo elástico, mientras mi mano de placer se embriaga al palpar tu cuerpo eléctrico. A mí, señora, creo ver su mirada como la tuya, amable bestia, profunda y fría, hiere cual dardo, y de los pies a la cabeza, su sutil aire, un peligroso aroma, bogan en torno a tu tostado cuerpo. Pero como estamos con el especialista, vamos a hablar de la teoría de las correspondencias. Es una noción más general
que puede darse de la teoría de las correspondencias. Podría anunciarse diciendo que todo en el orden natural y humano tiene una correspondencia con el orden espiritual. Yo siempre pienso que todo lo que ocurre fuera de uno tiene relación con uno. Alejandro, explíquenos en qué consiste esta teoría de las correspondencias. Esa división del mundo tal vez la hizo por primera vez Platón, al menos en lo que corresponde a la filosofía. Cuando él hablaba, hay un mundo de las apariencias que nos llega a nosotros a través de nuestros sentidos, pero también hay un mundo que es superior y que está por encima de nosotros, que es el mundo de las ideas. ¿Y acaso lo que vemos nosotros en el mundo sea únicamente el reflejo de esas cosas que existen como idea? El mundo no es tal como lo vemos, Sí, lo dice un filósofo, ¿no? Vemos sus representaciones. Entonces decía Platón, por ejemplo, de la justicia no veremos nunca la justicia en sí misma, sino la representación puntual de casos justos. Pero no por ello deberíamos decir que no existe la... O sea, los la mamotretos que rezan que sí, Sí. fue condenado o absuelto. Sí, la aplicación o la materialización, pero de una manera, digamos, aparente. Y lo que intentan hacer los simbolistas con esta teoría de las correspondencias es mirar si en realidad en este mundo es posible la realización de las ideas superiores, si existe algo que se pueda concebir aquí en este mundo como lo malo, como lo bueno, como el placer, en qué consiste ese placer como idea de la satisfacción y demás, y si en realidad cuando nosotros estamos aquí en este mundo, por ejemplo, codeándonos con una ramera como se mencionaba ahorita, existe un placer o existe por el contrario apenas una apariencia de eso. Es como ese abuso, como ese contraste entre lo que siempre estamos buscando como idea y lo que en realidad siempre estamos viviendo aquí. De lo que hay en el más allá, tenemos una partecita, como que podemos saborear. Algo nos corresponde ahí en ese instante. Sí, exactamente. Emmanuel Swedenborg aclara que este conocimiento de las correspondencias no es una creación ni un hallazgo personal de él, sino que se trata de una ciencia perdida que estaba plenamente viva en las antiguas culturas de Asia, Egipto, Arabia y otras. Por lo mismo, si bien hay algunos símbolos privilegiados en cuanto a su capacidad para evocar realidades espirituales, como simbología religiosa, por ejemplo, que es soporte de alguna correspondencia con realidades de orden metafísico y por lo tanto es apto para simbolizar dichas realidades, muy claro para lo que Baudelaire quería significar en sus Flores del Mal. Claro, como decía Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo. Esa es una ley de las correspondencias. Y por estos vacíos que vivimos los seres humanos y más en esa época, entonces el poeta se entrega al vicio, a la prostitución y a la droga, pero solo consigue el tedio. Se encuentra frente a frente con el spleen, como se le llamaba en su época, y aunque parezca que pasamos por una sociedad moderna, ese tedio parece que en vez de decaer se incrementa con la falta de oportunidades. El poeta que anhela la belleza y nuevos espacios, lo que se denomina el viaje, no es más que la carencia de todo lo que produce la monotonía. Es así como el poeta crea la denominación de maldito, pues pensábamos que era solamente el suicidio, la búsqueda de la autodestrucción, la inmolación del artista como víctima. Baudelaire siguió creando poemas que se adhirieron a sus flores del mal, siguió aumentando las flores del mal. Poemas como Lesbos, Los gatos, La caballera o Don Juan en los infiernos. Esto es un propósito para llegar a un mundo perfecto, sin iglesia, sin armas, sin policía, más bien denominado por lo sensual y sibarita. Hablando de las Flores del Mal, entonces habíamos dicho que se divide en 7 partes, ¿no? La primera es el prefacio al lector que ya habíamos leído sobre el tema. El segundo es el spleen o el tedio, que muestra al poeta alternativamente atraído por el ideal, recayendo en lo que ya habíamos comentado del tedio. La tercera parte son los cuadros parisinos, que son 18 poemas, donde contempla la ciudad y sus habitantes, descubre el exterior, el reflejo del problema, el mal. La cuarta parte es el vino, que son 5 poemas,
para huir de los paraísos artificiales, la embriaguez, el sueño, la poesía, que no puede conducir a otra cosa que al fracaso. La quinta parte son las Flores del Mal, con 12 poemas, donde aparece la voluntad de destrucción, de abrazar voluntariamente el mal, la depravación. El poeta se hunde en la perversión para extraer de allí su poesía como último recurso frente al hastío, a la angustia del tiempo, a la ausencia de la salvación. La sexta parte es la rebelión, que son 3 poemas contra la divinidad, contra su destino y contra la vida. La desesperación del que no encuentra la salida en esa parte, y la última, que sería la muerte, que son 6 poemas donde los protagonistas comienzan el gran viaje, como un epílogo, ¿no? Un viaje de la muerte. ¿Un aporte, Alejandro, a este respecto? Sí, a mí me gustaría de alguna manera también mostrar que, aunque cuando revisamos estas partes así también descritas, como que parecería que Baudelaire es del todo pesimista, un decadentista, como también se le llamó, y que no hay ninguna esperanza al final de todo. Sin embargo, yo sí quisiera rescatar que Baudelaire tiene también una visión algunas veces positiva, y que no todo en su vida fue trágico, aunque bueno, podríamos incluso rastrear muchas cosas que probaran lo contrario, pero también él fue un crítico de arte. Esa parte de pronto no la hemos tocado aquí, y rescató justamente en el arte muchísimos logros que se habían alcanzado aquí. Precisamente también en Las Flores del Mal aparece un poema que se llama Los Faros, en donde destaca el trabajo de Rubens, de Delacroix, que mencionábamos al inicio, como los grandes portavoces de un ideal que de alguna manera salva al mundo de este caos y de este sinsentido en el que nos hallamos. Es que en realidad transformar la poesía o la literatura conlleva muchos cambios, no solo en la misma literatura, sino en las otras artes. Para cerrarlo de este poeta, ¿algún otro comentario para rescatar de Baudelaire? Una Que frase. sea una frase. La música excava el cielo. Jean-Paul Sartre escribió no es una biografía, sino más bien un estudio de Baudelaire. Baudelaire, él es el hombre que se siente abismo, orgullo, hastío, vértigo. Se ve hasta el fondo del corazón, incomparable, incomunicable, increado, absurdo, inútil, abandonado en un aislamiento total, soportando solo su propio fardo, condenado a justificar absolutamente solo su existencia y escapando sin cesar, deslizándose de sus propias manos, replegado en la contemplación y al mismo tiempo lanzado fuera de sí a una infinita persecución, a un abismo sin fondo, sin paredes y sin oscuridad, misterio en plena luz, imprevisible y perfectamente conocido. ¿Qué mejor forma de cerrar a Baudelaire con esas palabras de Jean-Paul Sartre? Hacemos una breve pausa y ya regresamos en Expresión Estéreo, la radio que te acompaña.